para poder aplicar, contrastarnos, compararnos también, y el Señor que nos guíe el día de hoy. Ven, oramos. Amado Señor, te agradecemos hasta acá por tu ayuda. Sin duda, Señor, la iglesia no opera sin tu obrar. Has guiado a la iglesia al canto congregacional con solemnidad, reverencia. También te ruego, por favor, ahora que nos dé gracia para la predicación del día de hoy. Por favor, suple mi carencia, Señor, mis debilidades. Y concede a mi hermano atención, retención, que pueda juzgar el mensaje del día de hoy. Muy en especial hoy juzgarlo, porque para muchos será de confrontación, y lo puedan aplicar, Señor, a su vida. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a la segunda carta de Pedro, segundo capítulo. Voy a tomar hoy el versículo 1 hasta la primera parte del 3, ¿bien? Del 1 al 3. Leemos rápidamente. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3, la primera parte. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Hermanos, hemos visto tanto en la carta a Galacia como en la primera carta de Pedro, y esta carta en particular, que el camino del cristiano está lleno de peligros a lo largo de su peregrinaje en esta tierra. El creyente, hermanos, va a afrontar peligros de diversa índole, que van a buscar distraerle y, si es posible, desviarle para que abandone su caminar cristiano. Pero hay uno en especial que Pedro se ha tomado el trabajo en 2 capítulos, que es perjudicial para la vida de la iglesia y para el creyente, que es el peligro de los malos falsos maestros. Noten que desde muy temprano, mis hermanos, en la historia de la iglesia, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles se preocuparon frente a esto, frente a la introducción de falsas doctrinas, es decir, heterodoxas, a través del engaño de falsos maestros. Jesús mismo, en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, advirtió que muchos falsos profetas se levantarán y llevarán al error a muchos. O Pablo, usted debe recordar en Hechos, cuando se despide de Éfeso y de los hermanos que estaban ahí junto con él, les advierte y les dice que de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. O Pablo mismo les advierte a Tesalónica acerca de los que engañaban con respecto al regreso del Señor. O Pablo mismo también advirtiendo a Timoteo, cuando este joven pastor iba a llevar a cabo un trabajo pastoral en Éfeso, advertía de que se prepare porque iba a tener una ardua lucha contra el error que algunos tratarán de llevar y meter en la congregación. Así que, hermanos, desde el principio vemos que los apóstoles demostraron un afán, un esfuerzo, y lo hicieron con mucho rigor ante la defensa de cualquier falsa enseñanza. Y Pedro, hermanos, no ha sido la excepción. Ahora, antes de entrar, mis hermanos, al texto y su análisis, quiero traer 2 puntos previos que va a ser importante tocar ahora, hermanos. Primer punto. Quiero que les quede claro, mis hermanos, a quién se le está llamando en este pasaje falsos maestros.
Se les llamaba falsos maestros a los que introducían la herejía a las congregaciones en Asia Menor. Eran los falsos maestros los que introducían la herejía en Asia Menor, es decir, a los que estaban recibiendo la carta de Pedro. Estos falsos maestros, estas personas, tenían algo, reconocimiento en medio de la iglesia. Eran autoridades, eran líderes en el campo de la enseñanza en las iglesias. Pero no eran maestros reales porque no enseñaban la teología apostólica. Estos falsos profetas estaban en medio de la iglesia. Los falsos profetas del Antiguo Testamento eran tipos de los falsos maestros que estaban ahora mezclados en estas iglesias del Asia Menor. Ese ministerio que desarrollaban era perverso y opuesto al servicio verdadero de todo verdadero pastor o maestro. Y segundo punto previo, mis hermanos, antes de entrar al texto, quisiera mencionar un principio hermenéutico que se va a usar en este pasaje. ¿Cuál, pastor? El principio que dicta que el lenguaje de la Escritura debe ser interpretado según el significado gramatical. El significado de cualquier expresión de la Escritura ha de ser determinado por las palabras que se empleen en ellas. En este pasaje, hermanos, inicia el versículo 1 diciendo pero hubo también, inicia con el término pero. La palabra pero, hermanos, gramaticalmente hablando, funciona como un tipo de conjunción, es decir, una palabra que une dos ideas en una oración. Sin embargo, hermanos, la palabra pero es también una expresión que introduce en la oración una circunstancia que matiza o que se opone o que se contradice parcialmente con lo dicho. Así que Pedro, cuando usa la palabra pero, está introduciendo en su carta una circunstancia que contrasta con lo dicho de forma anterior. Para que me entiendan mejor, hay un ejemplo en Efesios 2, versículos 12 y 13. Mira cómo se usa ahí el término pero. Lo leo. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero, hay un pero aquí, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ese pero, ¿qué es lo que hace? Introduce una nueva circunstancia que es opuesta a la anterior. Estábamos sin esperanza, pero ahora se ve un nuevo panorama que es opuesto a lo anterior. Y ahora, ¿cuál es el contexto que contrasta Pedro con la palabra pero? Pedro, hemos visto ya, hermanos, que ha estado hablando de los verdaderos maestros apostólicos. Ha estado hablando acerca de profetas inspirados, tanto en el Antiguo Testamento. O sea, Pedro ha estado hablando del testimonio verdadero de parte de Dios que ha hablado por sus profetas y apóstoles. Pero, ahora usa el término pero, o sea, frente al testimonio que dieron los profetas, los verdaderos maestros y apóstoles, ahora Pedro introduce una circunstancia nueva y opuesta, la aparición de los falsos maestros. Y va a tomar todo un capítulo para hablar de ellos. Ahora, recuerda, hermano, que ya Pedro ha dicho lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual le dice Pedro, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, Dios, dice Pedro, ha hablado.
Dios ha hablado, pero hay hombres perversos que también hablan usando incluso lo que Dios ha dicho y se hacen pasar por siervos de Dios para engañar al pueblo de Dios. Así que, hermano, este texto que vamos a ver el día de hoy nos advierte del peligro latente para la iglesia de los falsos maestros, hermano, que siempre hubo, que siempre hay y siempre habrá. Vamos a ver 3 puntos, hermano, el día de hoy. Primer punto, que es el título del sermón, el advenimiento de los falsos maestros. Segundo punto, la obra de los falsos maestros. Y último punto, el resultado de la obra de los falsos maestros. Veamos el punto 1, la llegada, el advenimiento de los falsos maestros. Versículo 1 dice la primera parte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, hablando del Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esta porción, hermanos, nos enseña 3 cosas. Primero, que los falsos profetas, los falsos maestros, no son un fenómeno nuevo dentro del pueblo de Dios. Segunda cosa, Pedro les asegura a sus lectores que ellos, como pueblo de Dios, no estarán exentos de estos personajes. Y tercero, Pedro, al contrastar entre falsos maestros y los de la antigüedad, les está instruyendo cómo el pueblo de Dios en la antigüedad identificaba a estos falsos profetas y ahora, por medio de esas palabras, aplicar los mismos principios el día de hoy y ver quién es un falso maestro. Así que los falsos profetas, hermanos, no son un fenómeno nuevo dentro del pueblo de Dios. Ah, pastor, eso ya lo sabemos. ¿Por qué nos hace otra vez eso memoria traer? ¿Por qué insistimos en esto, hermanos? Si ya sabemos, hermanos, muchas personas, al desconocer que los falsos maestros siempre han sido un peligro, siempre han sido un problema para la iglesia, al desconocer que la Escritura desde muy temprano nos advierte y nos enseña que iban a aparecer estos personajes dentro del pueblo de Dios, muchas personas, como se olvidan de esto, caen en una especie de desesperanza, de desilusión, porque al ver o al escuchar que falsos maestros dentro de la iglesia piensan que esto no puede ser posible, o que es algo extraño en la iglesia que esto pase, y ven esa realidad y se sienten, tristes, se sienten, contrariados. Muchos incluso dicen, ¿cómo es posible que en la iglesia hayan falsos maestros? ¿O cómo es posible que hayan falsos hermanos en las iglesias? Tal vez tú hayas sido uno de estos, hermano, que te hayas topado con uno de estos y te hayan fallado incluso y estés desilusionado y desalentado en cuanto a tu involucración en una iglesia local. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto? ¿Cómo es posible, se preguntan algunos, que haya personas diciendo las barbaridades que se dicen el día de hoy desde los púlpitos de algunas iglesias locales? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido eso? Y muchos tropiezan porque no comprenden el por qué pueden existir líderes cristianos que actúan o enseñan cosas opuestas a la Biblia. ¿Por qué? Pero hermano, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Pedro? No se sorprendan.
porque en el pueblo de Dios siempre han existido hombres y ustedes, le dice Pedro, no están exentos de sufrir a causa de ellos, porque también lo habrán en medio de ustedes. Así que en lugar, hermano, de caer presa del pánico, de la confusión, en vez de desalentarte y ponerlo tal vez como excusa, es que me fallaron, pastor, es que yo confié, en lugar de tambalear, la actitud correcta es la vigilancia, hermanos. La vigilancia del pueblo de Dios, mas no el temor, la desilusión. ¿Por qué? Porque desde muy temprano, hermano, Dios ha hablado a su pueblo acerca de advenimiento de estos falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 13. Por favor, busca esa porción. 13, versículo 1 en adelante. Mira cómo nos da luz el Antiguo Testamento en cuanto a estos personajes. Dice, versículo 1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. O sea, hermano, no solo está advirtiendo la presencia de estos falsos maestros, sino que está exhortando a estar atentos para guardar sus mandamientos y escuchar su bendita palabra. Porque, hermano, la mirada del pueblo de Dios debe estar fija en esa antorcha que ilumina en la oscuridad, interpretando las cosas con el lente de su palabra, no con el lente oscuro de este mundo y su filosofía. Porque si no, hermanos, seremos presa fácil de las herejías de los falsos maestros. Así que reconocer que los falsos profetas han estado infiltrados dentro del pueblo de Dios desde muy temprano, desde hace mucho tiempo, y contar ahora, hermano, con la advertencia de que también han de aparecerse en medio de nosotros, nos libra de la confusión y nos ayuda, hermano, a estar siempre alerta respecto a lo que escuchamos, incluido esto, hermanos, incluido lo que hoy estoy diciendo. Siempre, hermano, esté alerta a lo que escucha, incluido el sermón de su pastor. Ahora, si volvemos una vez más a este libro que hemos leído, en el 13 de Deuteronomio, vamos a ver que esta porción no solo describe y advierte acerca de esto, sino que también nos permite dar respuesta a ciertas preguntas que frecuentemente se hacen hoy los creyentes. Dice el 3, por ejemplo, en cuanto al propósito de estos falsos maestros, no darás oído a las palabras de tal profeta o de tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermano, ¿ves lo que está diciendo aquí la Escritura? Dios probará el amor de su pueblo para ver si ellos obedecían o no su palabra. ¿Cómo?
Si ellos preferían ir tras las vanas mentiras de los falsos profetas, estarán demostrando que no amaban realmente a Dios. Los falsos profetas se convertían en instrumentos deshonrosos, mediante los cuales el pueblo de Dios era depurado, era limpiado, era purificado. Se conocía quiénes eran verdadero pueblo y quiénes se hacían llamar pueblo de Dios, pero no lo eran, a través de los falsos profetas. Ahora, no solamente depuraban al pueblo de Dios, sino que también este texto, hermanos, aconseja cómo actuar frente a una relación familiar que tengas, los cuales les instaban a muchos de estos a seguir falsas enseñanzas. Hermanos, muchos de estos falsos profetas eran o familiares o amigos cercanos, o tal vez habían sido influenciados algún familiar o algún amigo cercano por un falso profeta y ahora venían a influenciar y presionaban a los creyentes para que sigan sus doctrinas y no siguieran al Dios de la Biblia. La pregunta es, hermano, ¿qué hacer entonces frente a familiares y amigos muy cercanos que me instan a ir tras falsas doctrinas, falsas enseñanzas? Es muy probable, hermano, que los creyentes a los cuales les escribe Pedro se encontraban en esta realidad. Tenían amigos de infancia, familiares muy cercanos o toda su familia influenciados por los falsos maestros. Entonces, ¿qué hacer si ante la enseñanza de falsos maestros, familiares míos o amigos muy cercanos siguen sus herejías y su camino de error y me quieren incitar a mí a hacer lo mismo? ¿Cómo entender, cómo interpretar el amor de Dios respecto a ello, hermanos? O sea, ¿qué hago? Hay familiares, es más, hay aún matrimonios divididos, porque uno está siguiendo falsas enseñanzas y otro u otra está en una iglesia bíblica. Ahora, por supuesto, hermano, que esto, como hemos hablado los miércoles, se podría analizar y abordar por medio de la función de los roles en el hogar. Es el esposo que debe conducir a la familia a la iglesia local. Y la esposa debe ayudar a su esposo a verificar si esa iglesia es sana por el bien de su familia. Pero que la mujer decididamente ponga condiciones y obstruya el liderazgo de su esposo, no, eso es terrible. Es terrible eso. Sin embargo, hoy estamos en el contexto de los falsos maestros. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo actuamos si familiares, amigos muy cercanos me instan a ir tras falsas enseñanzas? ¿Puedo seguir considerando a estas personas un hermano en la fe si sigue otra enseñanza? Hermanos, la Biblia no nos deja naufragando en esto. Vamos una vez más al libro de Deuteronomio 13. Vamos a ver ahí del versículo 6 en adelante. Ya, por favor, búscalo. Deuteronomio 13, leamos del versículo 6 en adelante. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a ajenos dioses
que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti algo semejante a esto. Por supuesto, hermano, nadie va a salir a matar aquí, ¿verdad? Hoy no se puede hacer eso. Esto es un contexto especial. Pero lo que sí nos muestra es la seriedad del asunto. Es la seriedad con la que debemos tomar a alguien que, siguiendo falsas enseñanzas y oyendo a hombres claramente falsos, herejes y maestros falsos, va en pos de ellos. Y que uno simplemente verlo como algo liviano e incluso llamarle hermano en la fe. Bueno, este texto entonces permite responder estas preguntas planteadas. Por un lado, vemos que los falsos maestros son instrumentos deshonrosos que depuran, que limpian la iglesia. Ellos traerían falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y los que no eran pueblo de Dios y estaban en medio del pueblo de Dios y se hacían llamar pueblo de Dios, le iban a escuchar, iban a ir tras esos pastos, y así Dios depuraba realmente a los que amaban a Dios y los que no le amaban. Mira lo que dice 2 Timoteo 4, 3 al 4, dice el apóstol Pablo ahí: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, la Biblia claramente nos enseña que aquellos que dejan de soportar la sana doctrina y van en busca de lisonjas no son verdaderos creyentes. Por lo tanto, los falsos maestros sirven como instrumentos deshonrosos que depuran la iglesia de Dios. Porque aquellos que no perseveran en la sana doctrina muestran que no son de Dios. Pastor, ¿eso dónde dice? Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué, hermanos? En la doctrina, eso que no le gusta a muchos, en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera, ¿en qué dice, hermano? En la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y por otro lado, vimos que esta porción también nos ayuda a poner nuestras afecciones familiares, amicales o filiales en el lugar que le corresponde. Hay un pasaje temible, hermanos, que nos habla de aquel inicuo que iba a venir con engaño y con error, y que de paso no escapa del control soberano de Dios para cumplir sus propósitos. Y este texto nos habla de aquel inicuo, del engaño que el mismo Dios envía a los suyos, a su pueblo, como castigo a los que rechazan el evangelio. Y nos habla también del cuidado de sus elegidos que deben estar perseverando en la doctrina. Segunda carta a Tesalónica 2. Mira lo que Pablo dice en el contexto del anticristo. Segunda carta a Tesalónica 2, versículo 8 al 15. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, dice el 11, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre a Dios gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lamentablemente, hermanos, hay muchos que al escuchar las herejías que se profesan el día de hoy sobre los púlpitos, saben que están cometiendo atropellos contra la Biblia. Saben, por ende, que es un atropello contra el mismo carácter de Dios. Pero los han adoctrinado tanto en el hecho de que quienes están en el púlpito son los ungidos y que la iglesia en la que están es la cobertura indicada para ellos, y si se van le caerá una maldición, y esto los mantiene en un estado de incertidumbre si salir o no. Temen porque les han adoctrinado. Son ovejas de Cristo. Han empezado a percibir que ahí no está hablando el Señor, porque están torciendo las Escrituras. Hay otros que dudan si dejar o no una iglesia así, por más que sepan que sus doctrinas están erradas, que su sostén es una falsa enseñanza. Y no lo hacen porque están ahí sus familiares, sus amigos, o porque hay una relación muy cercana con el pastor o con su familia, entre otros factores, y eso les da miedo en cuanto a salir de ahí. Pero, hermano, un cristiano, sea cual sea el contexto, no debe temerle al hombre, ni dudar ante cualquier posible escenario. Sobre todo debe temerle a Dios y actuar pensando no que si marcharse de un lugar así va a disgustar a alguien o pondrá fin a una relación, porque el cristiano sabe que si ha de dar muerte a esa relación, lo hará. El cristiano valora sobre todas las cosas su relación con Dios por encima de una relación que pueda tener con algún semejante, familiar o amigo. La relación con Dios, mis hermanos, mide la relación con los parientes y amigos, no al revés. La relación que tengo con Dios es la que mide la relación con mis parientes y amigos, no al revés, mis hermanos. Segundo punto, la obra de los falsos maestros. Dice, vamos a leer un poco saltado, vamos a leer la segunda parte del primer versículo y la primera parte del tercero. Dice la segunda parte del versículo 1, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice la primera parte del 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Así que, ¿cuál es la obra del falso maestro? 2, introducen herejías, y segundo, hacen mercadería de quien les escucha.
La primera obra tiene que ver con la introducción de falsas enseñanzas a la iglesia. Pero, hermanos, escucha esto. Lo hacen de una manera que los oyentes difícilmente, o haciendo un esfuerzo y con mucha atención, puedan darse cuenta, puedan discernir. O sea, introducen falsedades de manera encubierta. Usan palabras de la Biblia, usan versículos de la Biblia, usan términos ortodoxos que siempre ha usado la iglesia, pero con un significado diferente. Y se van abriendo paso, adquieren amistad con la iglesia, confían en esa persona para finalmente socavar los fundamentos de la fe de esa iglesia. Por ejemplo, hoy en día creo que todos hablan de que Dios, ¿verdad?, es un Dios soberano, ¿verdad? ¿Sí? Usted va a escuchar en boca de todos los cristianos de cualquier iglesia que Dios es un Dios soberano. Lo dice de forma efusiva. Dios es soberano. Sin embargo, cuando uno empieza a preguntar, a cuestionar sobre lo que él cree acerca de eso, se da cuenta que el alcance de esa soberanía de Dios que hablan ellos está limitada por la voluntad del hombre, y que no es la soberanía que expresa la Biblia. De ahí que Warren Wiersbe dice: los falsos maestros usan nuestro vocabulario, pero no emplean el adecuado diccionario. O sea, usan palabras de la Biblia, pero le dan un significado diferente. De ahí que esta es la razón, hermano, que se detecta a un falso maestro cuando ya han destruido la iglesia, cuando ya han dividido por entero una iglesia. Ahora, bueno, acá hay algo que no quiero dejar de escapar. El texto que hemos leído recién ahorita dice: aún negarán al Señor que los rescató. ¿Verdad que sí? Alguien puede preguntar, ¿estos falsos maestros fueron rescatados, porque dice, por Dios? ¿Fueron salvados, redimidos por Dios? Negarán al Señor que los rescató. Es más, han usado este texto algunos para argumentar la expiación universal, que Dios murió por todos, incluso estos falsos maestros, solo que no se le aplicó la muerte en la cruz. Y aún negarán al Señor, dice Pedro, que los rescató. Hermano, Pedro no está acá enseñando que ellos fueron redimidos por Jesús. No está hablando de esa salvación, de ese rescate. La pregunta es, ¿de qué falsos está hablando Pedro en el contexto? ¿Del nuevo o antiguo? Antiguo, ¿verdad? Ahora, Judas nos da mayor luz al respecto. Busca Judas 5, por favor. Judas habla de lo mismo, usa un término parecido, rescate, salvación. Judas, advirtiendo cómo estos falsos maestros iban a ser condenados en un juicio divino, dice en Judas 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas aquí hace un contraste entre el pueblo en el desierto de Israel para exponer la verdadera condición espiritual de un falso maestro, su incredulidad. Éxodo, en ese libro nos cuenta que Dios sacó con mano poderosa a su pueblo Israel. Lo saca del yugo de Egipto. Le salvó de toda condición terrible en la que estaba. Luego este pueblo, salvado, rescatado, cantaron, ¿no?, el cántico de Moisés, el cántico de Miriam, cantaron alabanzas a Dios, se gozaron en esa libertad, se abrazaron, hasta honraban con sus labios a Dios.
pero luego se evidencia la incredulidad de muchos. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que alguien que vio el Mar Rojo partirse en dos, pasar por medio de ellos, haber cantado junto al pueblo de Dios y aún así no creer en el Señor? Es que no todo Israel, dijo Pablo, es Israel. ¿Qué tiene que ver esta historia que narra Judas con los falsos maestros? ¿Por qué Judas trae este ejemplo del juicio de Dios para sustentar la condena a la que estaban destinados los falsos maestros? La salvación de la que aquí habla Judas se refiere a la salvación de las condiciones terribles en la que se encontraba el pueblo en Egipto. No es salvación para vida eterna. Claramente, hermano, la incredulidad de estos hombres, a pesar de todo lo que Dios hizo en medio de ellos, su resolución absoluta de volverse en contra a Dios, muestran que su aparente inserción en el pueblo de Dios no implicaba conversión espiritual, fe, arrepentimiento. Así que Judas contrasta para decir lo mismo de los falsos maestros. Estos falsos maestros fueron salvados de las condiciones del paganismo, influenciados positivamente para sus vidas por la fe cristiana. Habían disfrutado algo de la luz que trae Dios para sus hijos. Habían saboreado lo que Dios da como bendición a su pueblo. Habían sido guiados por la ética cristiana que hace parte del pueblo de Dios. Habían sido parte de la comunión con los hijos de Dios. Sin embargo, no había salvación para vida eterna en ellos. No importa si temporalmente fueron rescatados de la perversión moral, fueron rescatados de su vida pagana. No importa si así hubieran proclamado ser salvos por un tiempo. Tarde o temprano, la negación, ya sea con sus vidas libertinas, con su testimonio o negar su fe, mostrarán que eran dignos de toda condenación. Es en tal sentido que Pedro expresa que los rescató. Así que Judas y Pedro usan este ejemplo bíblico, salvados, rescatados de la degradación del paganismo, de la vida antigua, pero no habla de salvación para vida eterna. Y otro aspecto de la obra de un falso maestro, dice la parte que sigue, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Lo que hacen los falsos maestros, motivados por su avaricia, por el buen vivir, es usar la iglesia del Señor como una empresa. Y mediante palabras lisonjeras, los mantienen ahí cautivados para explotarlos. Para ellos, la gente es una forma de hacer dinero. Sus palabras lisonjeras prometen éxito, prosperidad, salud, paz para sus almas. A ellos no les importa que la imagen de Cristo se esté formando o no en los creyentes. Solo les dicen cosas bonitas. Eres un campeón, te va a ir bien. No quieren herirlos con la verdad de las Escrituras. Los incautos estarán contentos con esto. Atrévete tal vez a decirles algo con respecto a esa falsa enseñanza de ellos y verás cómo estarán listos para atornillarte en ese lugar. Pero hermano, los verdaderos creyentes gemirán dentro de sí, tarde o temprano saldrán huyendo de esos lugares. Entonces, los falsos maestros
tanto de la época de Pedro como del día de hoy, hermano, no son diferentes, ni en sus motivaciones, ni en sus medios, a lo que hacían los falsos profetas. Mira lo que dice Jeremías, o búscalo, Jeremías 23, 16 al 29. Jeremías 23, 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con falsas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la casa de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. 21. No envié yo profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El apóstol tuvo un sueño y una visión para la iglesia. Dios me reveló, Dios me dio un sueño, cómo debemos andar este mes. Dios me reveló esto en un sueño. Mentiras y mentiras, hermanos. Dice Jeremías, el profeta que tuviera un sueño, cuéntelo. Esto es ironía pura. O sea, está indicando que el que hace esto es un falso. Hermanos, basta de medias tintas. Ante la advertencia de la Biblia, toda subjetividad, sentimentalismo no puede obnubilar tu juicio. Pero quien quiera guiar al pueblo de Dios, dice Jeremías, debe enseñarles la palabra de Dios. La motivación de un pastor bíblico no es la avaricia, no es el vivir bien. Sus medios no son las lisonjas. Dice Pablo en su primera carta a Salónica 2, 3 al 5, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni hemos encubierto avaricia. Dios es testigo, dice Pablo. Dios es testigo de cada pastor, por cada motivación, de cómo obra, de cómo guiará a su pueblo. La avaricia, el tener más dinero y más poder, siempre, hermano, ha sido un rasgo que encontramos en toda la Biblia acerca de los falsos maestros.
Y último punto, el resultado de la obra de los falsos maestros. ¿Cuál es el resultado de esta obra? Dice el versículo 2 de 2 de Pedro 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, mucha gente seguirá eso. Mucha gente lo hará. Hermano, piensa esto. Si lo hicieron aquellos que eran parte de lugares fundados por los apóstoles, que habían sido instruidos de boca de Pablo, de Pedro, y aún con toda esa claridad fueron tras estos falsos maestros, no sorprende, hermanos, si aún aquí, como ya ha pasado, puedan irse tras esas falsas enseñanzas. Hermanos, muchos seguirán en este camino. Muchos van a dividir iglesias y por causa de ellos y de sus conductas van a traer error al pueblo. Y por causa de ellos será blasfemado el nombre de Dios. ¿Por qué, hermano, hay tanta crítica hoy con la iglesia cristiana? ¿Debido a qué? ¿Qué se escucha afuera de los pastores de las iglesias cristianas? ¿Verdad? Como hay hombres que se han hecho millonarios con diezmos, ofrendas, hijos vagos pero llenos de dinero, han tomado como una empresa las iglesias, tanto que son perseguidas por Hacienda porque han incluso caído en lavado de activos, de dinero, y hay abusos. La gente critica hoy a los pastores de las iglesias por causa de falsos maestros que tienen lugares como empresas y no iglesias, se enriquecen de forma ilícita. Ahí es este resultado. La gente no distingue una falsa iglesia de una verdadera. La gente cree que todos somos iguales y finalmente es su nombre que es blasfemado. Bueno, permítame aplicar este pasaje. 4 puntos tengo para el punto de hoy. Punto 1, hermanos. Sin duda, amado hermano, el fortalecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, la instrucción continua y juiciosa de la fe que abrazamos, nos va a permitir discernir el peligro de falsas enseñanzas. Hermano, ¿sabes a qué se resume el día de hoy el discernimiento de los cristianos con respecto a una iglesia de sana doctrina o no? A esto. Simple, se pregunta lo siguiente: oye, ahí donde tú vas, ¿creen en los puntos de la gracia? Oye, ahí donde tú vas, ¿tu pastor pide plata? ¿Creen ahí en las 5 solas? ¿Ustedes escuchan a Paul Washer, a Michelin y a todos ellos? Sí, entonces ahí es. Esa es la manera triste como el día de hoy muchos disciernen si es o no un lugar bíblico. La pregunta debe ser: ¿toleran en ese lugar alguna enseñanza que sea opuesta a la Biblia? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Toleran a hombres insensatos y sensuales que con su vida ofenden la pureza de la iglesia? Esa es la pregunta, hermano. ¿Toleran la vida mundana en la iglesia? ¿Sus miembros son maduros? ¿Tienen celo por el día del Señor, por los sacramentos, por la ortodoxia? ¿Sus miembros atesoran las Escrituras y sus vidas están yendo de acorde a lo que sus bocas profesan? ¿Sus miembros maduran y son cada vez más como Cristo? Esa es la pregunta, hermano. Esa es la pregunta que debe llevarte a discernir si es o no un lugar bíblico. Y esto, hermano, miembro de la iglesia, lo implica a usted de forma directa. No hay manera, mi hermano, de dejar de ser un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina si no maduramos, tanto en nuestro desempeño
como creyentes y en nuestro conocimiento de Dios, en la unidad de la fe, en la instrucción de la palabra de Dios. Segundo, hermano, ante esto, ante falsos maestros que van a aparecer, ¿por qué Pablo dejó tan detallado los requisitos para los ministros, donde ahí conjuga conocimiento, vida espiritual y testimonio? ¿Por qué se toma el trabajo Pablo de dejar claramente en Timoteo y Tito? Para que estemos advertidos de quiénes son los que ustedes elegirán como pastores y les oirán y les honrarán. Hermano, el parámetro para evaluar no es su carisma, como hacen en muchos lados, no es su elocuencia, no es la presencia del pastor, no es su amabilidad, su afabilidad, no es su bondad, no, hermano. Hay una batería de parámetros que deja la Biblia, donde conjugan que conozca la Escritura, un carácter humilde, testimonio diáfano, una casa bien llevada, hijos sujetos y otros más. ¿Cómo se elige hoy pastores? Que a la larga son los que terminan abusando de la iglesia. Por el carisma, ¿verdad? Por cómo se presenta ese hombre. No usando la regla de la Escritura. Tercero, hermanos, no limitemos este discernimiento en cuanto a un falso maestro solamente a los que son llamados al ministerio. ¿Por qué, pastor? Porque frecuentemente encontramos a personas que no tienen un llamado al ministerio, no lo anhelan, pero con todo eso no se restringen en su actividad de influenciar a otros con falsas enseñanzas que se disfrazan como un punto de vista divergente a lo que se enseña en tu iglesia, pero que solo oculta una resistencia a doblegarse a la voluntad del Señor sobre la vida de los que son suyos. Así que mucho cuidado. Yo doy por hecho de que en esta iglesia local el torcimiento de la expresión no juzguéis ya fue superado hace rato, ¿verdad que sí? ¿O alguien aún cree que es un problema juzgar el día de hoy, sanamente? Yo doy por sentado que en este lugar el torcimiento de esa expresión no juzguen ya fue superado hace rato. Juzguen desde la humildad, juzguen desde la Escritura, hermanos. Pensar que no es apropiado para la iglesia juzgar, estar vigilante, discernir con respecto a la enseñanza, con respecto a sus pastores y los que nos rodean, pasar por alto la relación entre la condición espiritual, testimonio, doctrina, bueno, es muy peligroso. Habrá graves consecuencias. ¿Usted juzga, hermano, el sermón cuando va a casa? ¿Se toma tiempo de evaluar punto a punto lo que su pastor le enseña? Si Dios no tiene control de todo, hermano, aún esto sufrirá la iglesia. Sí, hermano, Él tiene control de todo. Él ejecuta sus planes como Él usa. Él usa falsos maestros y los habrá. Pero, hermano, temamos ante esto. Porque si Dios ha advertido, nadie aquí de forma simple dirá, bueno, si llega, llega. Dios ha advertido, ha dejado herramientas para discernir adecuadamente. Úsela, hermano. Proteja a la iglesia. Haga cumplir su rol de miembro. Proteja a esta congregación de ser columna de la verdad. Y último punto, hermano. El hecho de que Dios permita falsos maestros no solo es, como dije atrás, para purificar a la iglesia, también es para disciplinar a los creyentes insensatos y ociosos. Mira a los corintios, eran o no creyentes, lo eran, pero mira cómo dieron oído a falsos maestros, a hombres inmorales. Mira a los gálatas, ¿eran o no, iglesia? Lo eran, pero mira cómo dieron oído a los judaizantes y acabaron en un estado deplorable. El trato divino
¿Esto cómo fue? Fue durísimo, le sacó lágrimas, fueron disciplinados duramente, fueron expuestos a una dura disciplina debido a sus torpezas. Dios los sacudió, Dios usó falsos maestros, Dios dejó que sean abusados por los falsos maestros para que sus egos sean aplacados, para que su vida ociosa sea cambiada. Hermano, Dios expuso la negligencia de toda una iglesia por medio de un falso maestro. Hermano, y también Dios usa esto, hermano. Este Dios al que tú sirves, este Dios en el cual nosotros creemos, en el cual está en la Escritura, es un Dios que lo hará, purificará su iglesia, usará medios aún dolorosos para poder corregir la inmadurez de su pueblo. Así que, hermanos, esta sección es muy importante para la vida de la iglesia. Ruego al Señor, hermano, que puedas tomar la aplicación el día de hoy. Oramos. Amado Señor, te agradecemos hasta aquí por tu palabra expuesta el día de hoy. Por favor, la misma preocupación que tenía el apóstol Pedro, la preocupación que han expresado desde el inicio de la era de la iglesia del Nuevo Testamento, esté, Señor, en el corazón también de esta iglesia. Que nadie aquí, Señor, se sienta en esa seguridad de que esto solamente es para el tiempo de Pedro o no es para esta iglesia, es también para esta congregación. Señor, si no somos diligentes, si no maduramos, estamos en peligro también de caer en esto, Señor. Si no estamos equipados correctamente, estamos en peligro también, Señor, de ir tras falsos maestros. Señor, tal vez muchos en medio de nosotros irán tras ellos, como ya ha pasado. Señor, de aquí tal vez en medio nuestro se levantarán falsos hermanos, falsos maestros. Nadie está exento, ni el pastor, ni los miembros, ni algún hermano de la iglesia. Señor, guárdanos por favor y pon esta alerta en el corazón de mis hermanos. Señor, que realmente podamos tener la preocupación de ser columna, baluarte de la verdad. Y esto es una labor de todos, no solamente del pastor y los líderes. Cada cristiano debe ser diligente en cuanto a esto. Te pido, Señor, que marques estas palabras en cada corazón, ahora que lo juzguen, que disciernan y que lo apliquen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a culminar.